Buenas noches, nuestros queridos televidentes. Hoy vamos a hablar de un tema conflictivo, habitualmente bastante mal comprendido, o por lo menos comprendido de muy distintas maneras, algunas de las cuales realmente son inaceptables, que es el tema de la muerte de Dios. Y cuando decimos la muerte de Dios es inevitable, estamos acá con Ricardo Poguercín, ¿cómo andás? ¿Qué decís? ¿Cómo te va? Es inevitable que pensemos en Nietzsche, esto automático, Federico Nietzsche, ¿no? Quien anunció eso además, ¿no? Bueno, ya había anunciado, en la antigüedad se había anunciado la muerte del dios Pan, y Hegel había hablado de la muerte de Dios también, ¿no? Pero digamos, la frase Gott ist tot es casi, su copyright, digamos, es casi de Nietzsche, ¿no? Así que Ricardo va a empezar leyendo un texto clásico al respecto, que es, si no me equivoco, el parágrafo 123, creo que es, ¿no? O 125, Sí, no me acuerdo bien. De la Gaia Ciencia, o de la ciencia jovial, como traducen otros, ¿no? a mí me gustaría, primero lo quiero leer porque por varias razones. Primero porque mucha gente no conoce a Es Nietzsche. bellísimo además, ¿no? Mucha gente no conoce a Nietzsche. Segundo porque es un texto muy fuerte. Yo la primera vez que lo leí en mi vida me impactó. Y filosóficamente debo decir que no fue antes, fue un antes y un después de haber leído el texto, porque me hizo replantear muchísimas cosas, no solo con respecto a la religión, sino con respecto a las creencias en general y sobre todo con respecto a la moral y a la metafísica, ¿no? Entonces, Nadie que haya leído con cierta seriedad a Nietzsche queda igual que antes. No, nadie queda igual Nadie que antes. queda igual que antes. Y así Por como, eso mucha gente no lo quiere leer, o lo lee cuando es adolescente, ¿viste? ¿Qué sé yo? claro, y así como la vez pasada habíamos hablado sobre Kant y la importancia de Kant para la historia de la filosofía, para aquel que se forma en filosofía, creo que el que le sigue es Nietzsche, al menos en importancia de pensamiento, ¿no? Porque de alguna manera él sigue a Kant criticándolo y es muy actual Nietzsche, es tan actual que yo creo que no es posible pensar nuestro tiempo sin tenerlo en consideración. Sí, yo creo que los grandes profetas de fines del siglo XIX, Marx, Freud, Nietzsche, el que tiene más actualidad es Nietzsche. Así por lo que, menos desde el punto de vista histórico, epocal, digamos, por llamarlo de alguna manera. yo me voy a tomar el atrevimiento de leer este texto de la Gaia Ciencia, porque hay mucha gente que no lo conoce, entonces sería interesante que lo escuchen para motivarlos Adelante así nomás. a encarar la obra de Nietzsche. Bueno, dice Nietzsche, el loco. ¿No habéis oído hablar de ese loco que encendió un farol en pleno día y corrió al mercado gritando, busco a Dios, busco a Dios? Como precisamente estaban allí reunidos muchos que no creían en Dios, sus gritos provocaron enormes risotadas. ¿Es que se te ha perdido?, decía uno. ¿Se ha perdido como un niño pequeño?, decía otro. ¿O se ha escondido? ¿Tiene miedo de nosotros? ¿Se habrá embarcado? ¿Habrá emigrado? Así gritaban y reían todos alborotadamente. El loco saltó en medio de ellos y los traspasó con su mirada. ¿Que a dónde se ha ido Dios?, exclamó. Os lo voy a decir. Lo hemos matado, vosotros y yo. Todos somos sus asesinos. Pero ¿cómo hemos podido hacerlo? ¿Cómo hemos podido bebernos el mar? ¿Quién nos prestó la esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la tierra de su sol? ¿Hacia dónde caminará ahora? ¿Hacia dónde iremos nosotros? ¿Lejos de todos los soles? ¿No nos caemos continuamente hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, hacia todas las partes? ¿Acaso hay todavía un arriba y un abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No nos roza el soplo del espacio vacío? ¿No hace más frío? ¿No viene siempre noche y más noche? ¿No tenemos que encender faroles al mediodía? ¿No oímos todavía el ruido de los sepultureros que entierran a Dios? ¿No nos llega todavía ningún olor de la putrefacción divina? También los dioses se descomponen. Dios ha muerto, Dios permanece muerto.
y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos asesinos entre los asesinos? Lo más sagrado y poderoso que poseía hasta ahora el mundo se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Quién nos levará esa sangre? ¿Con qué agua podremos purificarnos? ¿Qué ritos expiatorios, qué juegos sagrados tendremos que inventar? ¿No es la grandeza de este acto demasiado grande para nosotros? ¿No tendremos que volvernos nosotros mismos dioses para parecer dignos de ellos? Nunca hubo un acto más grande y quien nazca después de nosotros formará parte, por mor de ese acto, de una historia más elevada que todas las historias que hubo nunca hasta ahora. Aquí el loco se calló y volvió a mirar a su auditorio. También ellos callaban y miraban perplejos. Finalmente arrojó su farol al suelo, de tal modo que se rompió en pedazos y se apagó. Vengo demasiado pronto, dijo entonces. Todavía no ha llegado mi tiempo. Este enorme suceso todavía está en camino y no ha llegado hasta los oídos de los hombres. El rayo y el trueno necesitan tiempo, la luz de los astros necesita tiempo, los actos necesitan tiempo, incluso después de realizarlos, a fin de ser vistos y oídos. Este acto está todavía más lejos de ellos que las más lejanas estrellas y sin embargo son ellos los que lo han cometido. Todavía se cuenta que el loco entró aquel mismo día en varias iglesias y entonó en ellas el Requiem aeternam Deo. Una vez conducido al exterior, interpelado, contestó siempre esta única frase: ¿qué son ahora ya estas iglesias más que las tumbas y panteones de Dios? Bien. Y bueno, es un texto de una riqueza tan enorme que, digamos, llevaría mucho más de un programa analizarlo, ¿no? Renglón por renglón. Pero hay dos cosas que saltan a la vista, digamos, ¿no? Evidentemente, Nietzsche, que es el loco, no festeja la muerte de Dios, digamos, no es el ateo, digamos, que batalla contra Dios, que como una pseudo creencia, digamos, y entonces, bueno, en relación a eso plantea algo así como un arrastrarse, como un reptil por la tierra, digamos, ¿no? No. Y después, la otra cosa que salta inmediatamente a la vista, las otras ya vienen después y son más sutiles, es la insistencia del loco en que nosotros lo hemos asesinado. Dios ha muerto, claro, sí, pero nosotros lo hemos asesinado. Ni siquiera matado, asesinado, digamos, ¿no? Que es más fuerte. Habría que preguntarse por qué, por qué darle las espaldas a Dios, teniendo en cuenta además que Dios resumía, para Nietzsche, digamos, todos los más altos valores que la cultura occidental reverenció durante 1500 años, por lo menos, digamos, desde el triunfo del cristianismo hasta fines del siglo XIX, digamos, ¿no? Y después, ya siendo un poquitito más sutil, inmediatamente aparece la cuestión del nihilismo. Si bien no menciona acá el término, que es tardío en él, es tardío, lo toma de Dostoyevsky, pero con un sentido diferente. ¿Quién ha borrado con la esponja todo el horizonte? ¿Para qué lado caeremos o dejaremos de caer? Bueno, no me acuerdo textualmente cosa por cosa, pero estar desatado del sol, sí, que digamos, toda ¿no? la tierra sucia. Además, en un momento dice expresamente, ¿a dónde vamos? Hacia la nada, ¿no? Digamos. Por eso ha sido Nietzsche también un gran profeta, porque estamos viviendo la muerte de Dios. Además, el señalamiento de que, dentro de esto, de que es un acontecimiento lo que los historiadores llaman de larga duración. No es que Dios murió el 8 de enero de 1883, qué sé yo, digamos. Es un acontecimiento de larga duración. Por eso, cuando él anuncia en la Galla Ciencia la muerte de Dios, dice Dios ha muerto, en un párrafo un poco anterior, en un apartado un poco anterior, muy breve, dice Dios ha muerto, pero cuentan que cuando Buda murió,
su gigantesca sombra permaneció en una caverna durante 6.000 años, digamos, ¿no? O sea que esto marca también que estamos procesando esa muerte, digamos, estamos viviendo esa muerte, ¿no? Sí. Está la putrefacción del cadáver divino, digamos, está en putrefacción, ¿no? Es decir, que el horizonte contemporáneo es el horizonte del Dios muerto. De todas maneras, yo creo... digamos, sí. en una primera lectura Sí. marcando algunas cosas. Yo quería señalar algunas cosas que se me ocurrieron a partir de esta lectura y de otras lecturas que he hecho de Nietzsche. Y la primera es que es interesante porque él dice precisamente, estaban allí reunidos al principio del texto muchos que no creían en Dios. Esto nos marca ya que Nietzsche, siendo un profeta de la muerte de Dios, se encuentra en una sociedad que ya no necesita de Dios, que transcurre en su cotidianidad ya fuera de las cadencias, de las campanas de la iglesia, en fin, del ritmo sacro que poseía, por ejemplo, una Edad Media. Por otro lado, también se me ocurre cuando él dice, digamos, ¿quién nos prestó esponja para borrar el horizonte? ¿Qué hicimos cuando desencadenamos la Tierra de su Sol? Esto me da la pauta que también acá está la revolución copernicana. Así exactamente, yo hago la misma interpretación. Y que se ha caído el universo aristotélico ptolomeico, que más allá de las críticas que uno le puede hacer, era un universo ordenado, jerarquizado. Ordenado y cerrado. Y cerrado, y cuya jerarquía... Bueno, era el ordo, ¿no? Claro, ese orden celestial de alguna manera tenía que reflejarse en el orden eclesiástico. Y en el orden humano. Y por ende en el orden humano. Por eso digo las campanadas de la iglesia. Microcosmos coincidiendo con el macrocosmos. Que ¿no? marcaban los ritmos de la vida del hombre medieval. Entonces yo creo que él se está dando cuenta que ha avanzado una burguesía basando su proyecto en la ciencia, en la técnica, en una secularización ya asumida, en donde Dios se hace cada vez más privado, se privatiza de alguna manera. Quiero decir, ya no es necesario ser creyente para ser científico, cosa que todavía creía o que consideraba Descartes, como habíamos visto nosotros también acá, ¿no? Y cosa que Kant nunca dejó de ser un hombre religioso, si bien relegaba a Dios hacia la acción moral. En cambio, Nietzsche ya se da cuenta que no es necesario para ser un gran científico, para ser un químico, para ser un médico, para ser un ingeniero, ser creyente. De alguna manera, esto también lo dijo Heidegger posteriormente, me da la impresión que nuestras sociedades funcionan ateamente, quiero decir, o al menos escépticamente en relación a la cuestión de Dios. Y esto creo que, más allá de las críticas de Nietzsche hacia el cristianismo o hacia el monoteísmo judeocristiano, que hay que tenerlas en cuenta obviamente, pero me parece que esto también es lo que le llama profundamente la atención a Nietzsche. En el fondo me da la sensación que es un espíritu sumamente religioso. Bueno, y Apolo y Dioniso, con el cual él empieza en el nacimiento de la tragedia su obra, y nunca abandona la referencia muy explícita a Dionisos e implícito, pero siempre presente a Apolo. ¿No? Si bien entonces tiene esa curiosa amalgama que tiene todo el romanticismo y el idealismo alemán entre el paganismo y el cristianismo, digamos, ¿no? Que se puede ver en Hölderlin, que se puede ver en Schelling, que se puede ver en Nietzsche mismo, hasta se puede ver en Hegel, digamos, ¿no? O sea, pero digamos, la crítica de él se centra más, me parece, en ese residuo moral ya convertido en hipócrita, al perder su fundamento, al perder su sol, digamos, a ese moralismo todavía cristiano, pero ya totalmente hipócrita y carente de base,
que prolonga la agonía, digamos, ¿no? Sí. Es lo que se llama el último hombre de Zaratustra, y en Aurora él dice, el cristianismo en su lecho de muerte se ha convertido en un tierno moralismo, ¿no? Claro. Es esa benevolencia, bueno, a la cual podríamos agregar muchas más cosas, digamos, ¿no? Toda esta cuestión a que aparece hoy, y que es pura hipocresía, burguesa, si vos querés, o posburguesa, de interés por el otro, de consideración por el otro, de la solidaridad traducida en planes, en planes sociales, por ejemplo, ¿no? Desde un profundo desprecio, en el fondo, de los ricos hacia los pobres, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, bueno, aparece la esperanza de él, ¿no? Pero la esperanza, que es un desafío también, ¿no? Bueno, ¿qué fiestas expiatorias tendremos que inventar, etcétera? ¿Y qué tendremos que hacer para ponernos a la altura de este acontecimiento? ¿Qué clase de hombre, qué retorsión o transfiguración de la esencia humana supone vivir sin Dios? No es simplemente este descuido burgués, este descuido contemporáneo, que consiste en desinteresarse de la presencia divina y conservar un moralismo convencional, digamos, por supuesto que no. Por eso le ataca fuertemente la compasión, además de su discusión con Schopenhauer, ¿no? Pero la compasión en este sentido de la hipócrita, como decíamos recién, del hipócrita interés por el otro, digamos, ¿no? Por el hipócrita interés por el que sufre, el hipócrita, que en el fondo, bueno, él en su trabajo muestra cómo ahí hay, a veces lo reduce a una psicología un poco elemental, pero como en esto de la compasión hay en el fondo algo así como sentir una superioridad por no ser el que está en una mala situación, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Que toda la psicología de la sospecha, digamos. Me están diciendo hacer una pausa. De todas maneras, te quiero plantear antes de ir a la pausa dos cuestiones. Primero, la lectura de Heidegger, que este Dios que muere es un Dios ontoteológico, para que me contestes después. Y la segunda cuestión que te quería decir, y estoy completamente de acuerdo con vos, cuando en los mandamientos se dice ama al prójimo como a ti mismo, se sobreentiende primero que es ama a Dios por sobre todas las cosas. Es decir, no hay prójimo si no hay un contexto sacro, ¿entendés? En donde el prójimo aparece y donde el prójimo es creado por Dios mismo. Sí, entonces, sí, es la comunidad cristiana. Ahí está la cuestión. Además es la comunidad cristiana. Entonces, reivindicar al otro. Digo, eso vale dentro de la comunidad cristiana. Sí, por eso, reivindicar al otro, como hacen algunos autores, sin este contexto sagrado, sin el trasfondo creacionista, me parece que es una contradicción, que en el fondo no termina reivindicando a ningún otro, ningún prójimo, sino que es fiel al sistema que está operando. ¿Dejamos ahí por ahora? Seguimos después del corte.
Estamos acá con Ricardo Poyarsim hablando de un tema interesante y, como decíamos al principio, habitualmente mal comprendido de muy distintas maneras, algunas de las cuales son verdaderamente incorrectas. Y cuando habla uno de la muerte de Dios, es imposible no referirse a Federico Nietzsche, digamos, ¿no? Que ha acuñado la expresión, digamos, ¿no? Dios ha muerto, esa frase terrible en cierto sentido, ¿no? Terrible. Por eso Ricardo nos hablaba de su conmoción al toparse con esta frase y con este texto que leímos en la primera parte del programa, uno de los más bellos y dramáticos también, ¿no? de la obra de Nietzsche, de esa obra de Nietzsche que se llama La Galla Ciencia o La Ciencia Jovial, porque es muy difícil traducir ese término alemán, es como la ciencia alegrísima, sí, digamos, ¿no? Ahí festeja Nietzsche el conocimiento, en la medida que el conocimiento es también creación e invención, no el conocimiento meramente como una constatación empírica, objetiva, etcétera, sino en la medida que invención y creación que se hace mucho más necesaria, justamente, como insinuábamos recién, ante este acontecimiento de larga duración, que es la muerte de Dios, en la cual, por lo menos dentro de la concepción nietzscheana, nos hallamos inmersos. Nosotros estamos viviendo la muerte de Dios. Sí. Y además estamos manchados por ese asesinato. Sí. Que también habría que ver qué efectos tiene en nuestra subjetividad ese crimen. Totalmente. Yo te decía antes de la pausa que dos cuestiones, ¿no? La primera, que siguiendo a Heidegger lo que dice que en realidad es el que muere es este Dios ontoteológico, ¿no? Que en realidad no es el Dios genuino, uno podría decir, sino que es una construcción metafísica a partir de la conjunción del judeocristianismo por un lado, o el mensaje judeocristiano por un lado, y por el otro lado del pensamiento griego. Griego, claro. Y ahí, a partir de los primeros siglos ya de nuestra era y a lo largo de toda la Edad Media, hasta llegar a Escolástica, se van configurando distintas ideas sobre el Dios judeocristiano, con los conceptos griegos metafísicos heredados, pasando por el neoplatonismo, después por distintas corrientes, más tarde por el aristotelismo, que poco a poco va entrando en Occidente vía los árabes, hasta llegar a la escolástica de un Santo Tomás, por ejemplo, ¿no? Previo, por supuesto, San Agustín, San Anselmo, San Buenaventura también, etc. No hace falta que los nombres, estas figuras poderosas, fuertes, filosóficamente hablando. Pero de alguna manera todo ese universo ordenado, que tenía hasta una cosmología, que después se vino abajo con la revolución copernicana y con la constitución del cogito, bueno, todo esto hemos hablado en otros programas, ya retornar a esto no hay marcha atrás. Por eso es que dice Heidegger que en realidad lo que muere es una figura de este Dios ontoteológico. Habría que ver si detrás de esta defunción de este Dios metafísico no existe la posibilidad de preparar mediante el pensamiento y la acción, porque la acción sigue al pensamiento en este caso, otra concepción de la deidad. No sé si se entiende esto. Me refiero, no es un discurso, primero, no es un discurso ateo, el de Nietzsche, no es un discurso que reivindique la sociedad burguesa secularizada. En absoluto. No es un discurso que reivindique... Contrariamente, más bien ahí claro, está no es un discurso que reivindique la ciencia, ni el cientificismo, ni el positivismo. Bueno, en una etapa reivindica la ciencia, ¿no? Pero te quiero decir, toda aquella creencia que deja de lado a Dios y es puesta o proyectada después en algún tipo de positivismo, en algún tipo de movimiento político, en algún tipo de reivindicación social, ¿sí?, donde Dios ocupa, el Dios muerto ocupa ese lugar, sigue siendo fiel, o sea, sigue siendo ciega a este gran acontecimiento que es la muerte de Dios. Perfecto lo que decís. Ahí se entiende,
Bueno, dos cosas. Primero lo primero. Sí. La interpretación que Heidegger hace de Nietzsche es demasiado filosófica, entre comillas, diría, qué sé yo. Ontológica. Ontológica, sí. Nietzsche es un hombre preocupado por la moral, por los valores, muy fundamentalmente por los valores, temática que Heidegger desprecia. La temática del valor es una temática que Heidegger desprecia profundamente, porque él fue educado, Heidegger, en parte por los neocantianos, y los neocantianos como Ricker le daban una gran importancia al tema de los valores, pero de una manera muy distinta que Nietzsche. Además se pelea con Scheler, yo creo, Heidegger, ¿no? También, Sí. ahí, en ese punto. Entonces Heidegger desprecia ¿sí? Basta leer el trabajo sobre la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, que está en Caminos del Bosque o Sendas Perdidas, Holzwege, como se quiera traducir ese Holzwege, para ver ahí qué piensa Heidegger, ¿no? de la temática del valor. Pero en Nietzsche la muerte de Dios tiene que ver con, yo diría, con el derrumbe, ¿no? Con el derrumbe de una tradición cultural, digamos, que él realmente sufre intensamente por el derrumbe de esa tradición cultural, ¿no? Y no encuentra otra respuesta que el superhombre, Claro. que sería, como decíamos en el bloque anterior, ese hombre que puede asumir el acontecimiento de la muerte de Dios y lo puede asumir incluso, yo te diría, jocosamente, alegremente, digamos, ¿no? No porque vaya a ocupar el lugar de Dios, eso está bien claro, Sí. no porque vaya a ocupar el lugar de Dios, pero es cierto que como toda muerte de algo sublime, de algo que ha regido la cultura durante tantos siglos, abre también nuevas posibilidades, digamos, ¿no? Ahora, esto es lo primero, por eso digo, la interpretación heideggeriana de Nietzsche, esto se ha dicho bastante, no soy el primero ni el único que lo dice, es demasiado ontologizante, ¿no? El Dios de Nietzsche no es el Dios de la metafísica, sí que lo es, claro, por supuesto que lo es, pero también es el de la moral y sobre todo el de la religión, Nietzsche fue de niño sumamente piadoso, digamos, y no solo de niño, y de la cultura en general, como decíamos. Ahora, lo otro que vos señalabas es muy importante y de una enorme trascendencia cultural. ¿Por qué Nietzsche odia al socialismo particularmente? Y más aún al anarquismo, digamos. Porque era un reaccionario, como dicen los diccionarios de la Unión Soviética de la década de 50, de la época de Stalin. Pensador, si uno busca a Nietzsche, dice pensador ultra reaccionario y no sé, bueno. No, porque él ve en eso una prolongación berreta, lo voy a decir con nuestros términos cimarrones, una prolongación berreta, trucha y peligrosísima de la religión cristiana. Es sustituir, digamos, el paraíso prometido por la pretensión, por la voluntad despótica, por la voluntad asesina, que pretende, bueno, digamos, instalarlo en la tierra. Por eso muchas veces he dicho que las ideologías del siglo XX constituyen, el siglo XX es el siglo de las ideologías, constituyen una sustitución del Dios que ha muerto o que está muriendo, y una sustitución, digamos, que también está a la altura de las masas, porque así como Nietzsche decía que el cristianismo era un platonismo para el pueblo, yo diría en la misma tónica que las ideologías son un cristianismo para el pueblo, digamos, ¿no? Sí, para sí. las masas. O sea, entonces, en realidad, todo pensar que este mundo fue y será una porquería, ¿no es cierto? Y que hay un mundo mejor que se puede instalar y que hay que conquistar, esto tiene una raíz claramente cristiana, digamos, pero es un disparate.
pero es un disparate, porque el reino no es de este mundo. Digamos, mi reino no es de este mundo. Este mundo está regido por el demonio. Sí. Hay un olvido precisamente. Pero digo, entonces, simplificando, de esta cuestión, ¿no? Discúlpame, simplificando. El socialismo, el comunismo, el anarquismo, para Nietzsche son formas de prolongar, pero de una manera totalmente grosera y ordinaria, sí, pero no con la misma fuerza, la concepción, digamos, religiosa cristiana, cuando ya no puede tener vigencia en esos términos, y como te digo, es una ideología de asesinos de Dios. Sí, que no han asumido la muerte y que quieren reinstaurar de alguna manera este mismo mecanismo de una manera, de un modo secularizado. Exacto, lo dijiste mucho más resumidamente y mejor que yo. Yo creo que acá entrarían a prácticamente todas las ideologías vigentes hoy en día. Sí, sí, porque son utópicas. Son utópicos, aparte están, como dije antes, secularizadas, desacralizadas. Porque hay una cosa interesante que vos dijiste, el superhombre es aquel que puede superar esta instancia de la muerte de Dios, este acontecimiento. Asumirla, como vos decías, ¿no? Pero al mismo tiempo el superhombre no es o el ultrahombre, el superhombre queda feo, que es el niño, que es aquel creador, que es aquel que puede ver las cosas por primera vez, que es aquel que puede jugar. No es un tipo de hombre o figura futura de hombre que esté en un mundo precisamente desacralizado, sino yo creo que se abre nuevamente una instancia sacra, y ahí yo sigo mucho a Heidegger, capaz me equivoco, pero que abre nuevamente la posibilidad de preguntar por lo divino. Es más, creo que de alguna manera hay una insistencia de lo divino, y esto incluso se nota cotidianamente, porque hay una religiosidad en la gente, ¿no? El problema es que esa religiosidad, al no asumir esta muerte de Dios, termina comprando cualquier discurso. Pero digo, volviendo al superhombre de Nietzsche, al ultrahombre, este niño que puede jugar, ¿no reivindica un nuevo tipo de sacralidad? Hay un discurso de Zaratustra que se llama Antes de la salida del sol, donde, una cosa muy elegida acá, donde Zaratustra habla de su autoafirmación, ¿no? Es decir, porque la filosofía de Nietzsche maduro se puede centrar en el Ja sagen, ¿no? En el decir sí, el decir sí a lo que es, lo cual es una forma, ya te diría, de sacralización y no de conformismo, porque es ver en cada cosa algo creativo, es ver en cada cosa algo valioso, digamos, ¿no? La revalorización de este mundo que Nietzsche propone, luego de la muerte de Dios o mientras la muerte de Dios, tiene un carácter de sacralidad porque es ver a cada criatura, a cada viviente, a todo lo que está a la luz, digamos, como sagrado. Pero en este discurso él plantea que esta afirmación le habla al cielo abierto, antes de la salida del sol, ¿no? Al cielo abierto, pero cuando el sol todavía no ha salido. Y este cielo, y le dice a este cielo abierto que él solo puede decir sí si está de cara a este cielo. Que yo lo entiendo en el sentido de que la afirmación nietzscheana acepta la infinitud de lo abierto, digamos, es una afirmación en lo abierto, digamos, ¿no? Pero esto abierto implica la totalidad de lo que es, digamos, ¿no? E implica esta bendición, que es el decir sí a la totalidad de lo que es. Por eso su oposición al rechazo, al no, al pensar que hay algo mejor, y esto no es conformismo, sino muy probablemente, como vos decís, me hacen seña de que tenemos que terminar,
resacralización, ¿no? En términos enigmáticos, digamos, ¿no? Sí, totalmente, pero es todavía. por eso también el ultrahombre es el sentido de la tierra. Exactamente. O sea, hay una... Yo me juego por una reinterpretación incluso de lo religioso a la luz de esta sacralidad abierta al cielo que vos decís. Tenemos que dejar acá, hemos dicho algunas cosas sobre la muerte de Dios, se comprenderá, nuestros queridos televidentes, que no es un acontecimiento sencillo y que muy poco tiene que ver, por lo menos en Federico Nietzsche, con el ateísmo. El ateísmo es otra cosa. El ateísmo, a pesar de que él diga Zaratustra el ateo, pero no es ateo, lo hemos dicho en otro programa, ese es el godless, es el sin Dios, es el separado, sí, el dejado incluso por Dios, ¿no? Y bueno, cuando el loco se lamenta de que nosotros lo hemos asesinado y pregunta, ¿qué haremos ahora? Esto no es lo que diría un ateo, claro, evidentemente, ¿no es cierto? No, es el dejado por Dios como un padre abandona a sus hijos, por ejemplo. Mira qué interesante. Ahí podríamos hacer ya otro programa esa sobre metáfora, eso, ¿no? Tenemos que dejar, bueno, Ricardo. Espero que haya sido del agrado de la audiencia.